Hay emociones que no parecen peligrosas al principio, incluso pueden parecer justificadas, normales, humanas, etcétera. Pero hay una en particular que, si no se trata a tiempo, puede cambiar el rumbo de una vida entera. Y hablo de la ira. No hablo de ese enojo momentáneo que todos sentimos, sino de esa ira que se queda, que se alimenta, que crece en silencio y que poco a poco empieza a decidir por nosotros. Hoy quiero invitarte a mirar este tema sin filtro, sin excusas, pero también sin condena, porque entender la ira es el primer paso para no ser controlado por ella. La Biblia habla de esto de forma muy directa en Gálatas 5, de 19 al 21, cuando describe las obras de la carne. Allí se nos muestra una realidad incómoda, cuando el ser humano vive guiado únicamente por sus impulsos, sin la dirección de Dios. El resultado no es libertad, es esclavitud interior. Y entre esas expresiones aparece la ira como parte de una naturaleza que no ha sido transformada. Y esto no significa que sentir enojo sea pecado en sí mismo. La emoción no es el problema es cuando la emoción toma el trono del corazón. Si vamos a la raíz, la ira rara vez nace sola, casi siempre es una reacción secundaria, porque debajo de la ira hay algo más profundo. Hay heridas no sanadas, orgullo lastimado, sensación de injusticia, falta de perdón, frustraciones acumuladas, expectativas que no se cumplieron. La ira es muchas veces la superficie de un dolor que no supimos procesar. Cuando el dolor no se procesa correctamente, la carne lo transforma en reacción. Por eso la Biblia no solo trata el comportamiento externo, sino el corazón. Porque el corazón no tratado siempre encuentra una salida. Santiago lo explica de forma muy clara. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1, 19 y 20. No dice que la ira no exista, dice que la ira humana cuando toma control no produce justicia. Es decir, puede parecer correcta en el momento, pero sus frutos rara vez son buenos. Hoy vivimos en una época donde la ira se ha vuelto muy visible, pero también muy rápida. Las redes sociales son un ejemplo claro. Y te explico para no confundir esto. Un comentario fuera de lugar, un video sacado de contexto, una opinión distinta y en cuestión de minutos se activa una reacción colectiva que es enorme. Personas que no se conocen entre sí empiezan a atacarse. Se generan discusiones intensas, se destruyen reputaciones en segundos y muchas veces lo que empezó como una opinión termina en una guerra emocional. Pero lo más preocupante no es solo lo que pasa en Internet, es lo que eso revela en nosotros. Porque esa misma rapidez para enojarnos en redes también aparece en casa, en el trabajo, en la pareja, en la calle, etc. Por ejemplo, un conductor que no cierra el paso, un mensaje que no llega como esperábamos, una respuesta que interpretamos mal y sin darnos cuenta, la ira empieza a entrenarse dentro de nosotros como un reflejo automático. Reaccionamos antes de pensar, hablamos antes de escuchar, juzgamos incluso antes de comprender. Y cuando eso se vuelve costumbre, la ira deja de ser una emoción y se convierte en un estilo de vida. Uno de los mejores ejemplos lo podemos encontrar en el caso de Caín y Abel, en el Génesis 4 o 3, 8, del 3 al 8. Caín no fue destruido de inmediato, primero fue incomodado, luego fue molestado, después fue enojado y finalmente la ira no tratada lo llevó a una decisión irreversible sin solución. Ahora lo más impactante es que Dios le habla antes del desastre y le dice, ¿por qué te has enojado? El pecado está a la puerta. Con todo esto, tú debes dominarlo. Esto lo dice en Génesis 4, 6, 7. Dios le muestra algo esencial. La emoción puede estar presente, pero no tiene que gobernar. Caín tenía la oportunidad de detener el proceso en su raíz,
pero no lo hizo. Y eso nos trae una enseñanza muy seria. La ira casi nunca destruye de golpe, primero se deja crecer. Cuando la ira no se entrega a Dios, ocurre algo en nuestro interior. 1. Se interpreta la situación desde el dolor. 2. Se activa la defensa emocional. 3. Se pierde la perspectiva. 4. Se justifica la reacción. Y 5. Se actúa sin sabiduría. Y cuando se llega a este último paso, ya estamos respondiendo a la realidad. Estamos respondiendo a lo que sentimos. Por eso la Biblia insiste tanto en el dominio propio, porque el dominio propio no es represión, es dirección. Cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en el interior, algo cambia. La reacción se convierte en reflexión, el impulso se convierte en oración, el enojo se convierte en discernimiento, la herida se convierte en proceso de sanidad. No es que desaparezcan los conflictos ni los problemas, es que ya no gobiernan la vida. Tal vez hoy no necesitas dejar de sentir. Tal vez lo que necesitas es dejar de permitir que lo que sientes decida por ti. Te doy un consejo. Evita ser esclavo de tu reacción, ser prisionero de tu impulso. Debes saber que eres alguien que puede detenerse, respirar y elegir algo distinto. Y ese momento entre lo que sientes y lo que haces es donde se define el tipo de vida que estás construyendo. Hoy no se trata solo de controlar la ira, se trata de permitir que Dios gobierne lo que hay debajo de ella. Porque cuando Él entra en el corazón, incluso lo que antes te dominaba, empieza a perder su poder. Si este mensaje habló tu corazón, no lo ignores. Déjame en los comentarios qué sentiste al escucharlo y compártelo, por favor, con alguien que lo necesite hoy. Tal vez, sin saberlo, tú puedes ser instrumento para levantar a alguien. Dios te bendiga y que su paz abrace tu vida hoy y siempre. Gracias.